conversamos un rato sobre la pregunta, a ver si puedo responderles, ¿no? Con respecto al tema que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Bueno, en ciertos casos, ¿no? Yo puedo aceptar una medida más o menos cercana. No necesito tener un instrumento con alta precisión. Vamos a diferenciar precisión de exactitud, ¿no? Puedo tener un instrumento y veo que la tensión que tengo en casa tengo 230 voltios. Y el otro señor, más allá, lee que la tensión que tiene 215 voltios. Y los dos estamos aceptando como un valor correcto, porque eso dice la norma. Los que están cerca de la subestación tienen una tensión mayor, porque el transformador seguramente es de 10.000 a 230, tiene 230 voltios, y el que está más lejos, el último de la fila, tiene 215 voltios, 215, 218, que de acuerdo a normas está dentro del margen aceptable. En casos como ese, no es importante la mayor exactitud que pueda darse en el instrumento, ¿no? Porque estamos dentro del rango de operación y de trabajo. ¿Me dejo entender? Igualmente pasa con los armónicos, que pueda tener una onda. Hay un THD que me dice que estoy dentro del rango aceptable de deformación de la onda. ¿Se ve? Todo eso, jóvenes, es útil porque es lo que pasa cuando nosotros realizamos mediciones, ¿no? Y siempre Disculpe. con respecto a normas. Dígame. Buenos días. Tengo una consulta. ¿Cómo uno sabe cuando realiza una medida, o sea, qué tan preciso ser, ¿no? O sea, en la medición. ¿Cómo sabe uno? Porque, o sea, uno puede medir tanto, ¿no? Y decir, ya, bueno, ¿no? Está cerca del valor, o sea, para él, y otra persona capaz tiene menor error y para él, o sea, también está bien, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender la pregunta. Sí, los instrumentos tienen que certificarse periódicamente, ¿se da cuenta? Y tienen que certificarse por una institución dada justamente para certificar estos instrumentos. La Universidad de Ingeniería tiene la capacidad de certificar instrumentos, ¿no? Para contadores de energía, por ejemplo, para batímetros, nosotros podemos dar certificado de que el instrumento está apto de acuerdo a lo que dice la clase del instrumento que estamos trabajando. Cuando usted vea la pantalla del instrumento en los analógicos, sobre todo, va a decir clase, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 0.5. El contador que tenemos en la puerta de casa tiene su clase de error, ¿no? Ahora que terminemos, usted se da una vuelta, mira, ¿no? Y seguramente dice clase 2 o clase 1.5. Esa clase me da la característica de error. Cuando verificamos si el instrumento está bueno, ¿verdad? Vemos que cumple y que está el error dentro de lo que dice el instrumento. Y cuando hacemos un protocolo de pruebas, no simple y llanamente ponemos un contador de energía o un voltímetro, ponemos la clase del instrumento, la frecuencia a la que estamos trabajando, etc. ¿Ve? Ahora, los instrumentos se certifican, como digo, periódicamente. Y hay que realizar esto. Todos los instrumentos tienen una clase. Los instrumentos electrónicos, ¿no? Pueden ser de 4 dígitos, 5 dígitos, etc. El último dígito solo es una aproximación al dígito siguiente que no aparece, ¿verdad? Es una aproximación. Es como cuando, profe, si saco 9.5 me pone 10, ¿no? El señor tiene 9.5 y aparece con su 10, por ejemplo. Pero el señor que tiene 10.4 también aparece con 10. El último dígito simplemente es una aproximación del dígito siguiente que muchas veces no aparece. ¿Se da cuenta? Esa es la historia de los instrumentos electrónicos, que tienen una cantidad de dígitos, 4, 5 dígitos. Cuanto más dígitos tenga, el truncamiento va a ser más pequeño, ¿no? En la magnitud correspondiente. Y eso es lo que nosotros verificamos cuando decimos ese instrumento está apto. Porque el que va a trabajar con ese instrumento tiene que poner en el protocolo de pruebas, ¿no? el error correspondiente que pueda tener, más o menos tanto. 20 voltios más o menos 0.5, más o menos 1. Ese más o menos 1 es obligatorio. Nosotros no podemos decir son 20 voltios. Nada que ver, ¿no? Son 20 con un error de más o menos tanto. Eso me da una idea más exacta
de la característica de la medida que se está realizando. ¿Se ve? Eso se tiene que hacer. Regresando a lo nuestro acá, vemos que en la segunda semana definimos y clasificamos los instrumentos. Esta es una forma de clasificarla, analógicos y digitales. Analógicos y instrumentos electrónicos digitales. De corriente y directa, bueno, diferentes formas. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que hay diferentes formas de clasificar. La más común es la que aparece ahí. Dice electrónicos, analógicos e híbridos. Un instrumento puede terminar en aguja que se mueve, un multitester, por ejemplo, y tener dentro del instrumento, por ejemplo, un amplificador. Ese instrumento ya no es analógico, es híbrido. Y muchas veces algunos autores lo toman como un instrumento electrónico. El amplificador, lógicamente, sabemos para qué es, ¿verdad? Si vamos a leer una tensión pequeñísima, la amplifica para que la aguja se mueva y etcétera, y necesitamos energía exterior, ¿no? Muy bien, que podemos adecuar el instrumento y que tiene interiormente una batería para que el consumo no lo extraiga de lo que se está midiendo, ¿de acuerdo? Sino que su consumo, el movimiento del que hablo, lo saca de la batería que nosotros hemos agregado. Pero necesitamos conocer el consumo de ese instrumento. Entonces podemos dividir los instrumentos en lo que estamos viendo, analógicos, electrónicos digitales, ¿verdad? E híbridos. Otros pueden ser de corriente directa o de corriente alterna, ¿no? Ahora, corriente directa, corriente alterna, ¿no es cierto? Hay instrumentos que pueden ser clasificados también de otra forma, instrumentos que monitorean, instrumentos que toman una acción. No solamente están viendo lo que está pasando, sino que pueden parar, ejecutar una acción. Por ejemplo, esos teléfonos que algunos tenemos, ¿verdad? Que tenemos que pagar mensualmente una cantidad, ¿no? Y si nos sobrepasamos en el número de llamadas, con el tiempo que estamos utilizando, no han pasado ni 15 días y automáticamente ya no podemos seguir haciendo llamadas, a pesar de que podríamos haber seguido haciéndolo por un mes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay un procesador internamente que hace esa jugada, ¿verdad? Tenemos que hacer un pago adicional para que nos sigan dando la línea. Igual, si tenemos una línea que se ha saturado, ¿verdad? El instrumento captura, se da cuenta de eso y entonces pone en paralelo una línea adicional o suspende una carga, ¿verdad? Ese instrumento entonces no solamente está viendo lo que está pasando, sino que es capaz, porque ha sido diseñado, tiene procesador, ¿verdad? De actuar, ¿no? Entonces podemos clasificar los instrumentos también de otra forma. Y así por el estilo, cuando ustedes vean los libros, puede clasificarse de múltiples formas los instrumentos. Pero lo más común es clasificarlo de la forma como está allí en la pantalla, analógicos y digitales. ¿De acuerdo? Eso es. Los instrumentos electrónicos industriales son de lo más común, ¿no? De acuerdo a su uso, monitorean de procesos, monitorización de procesos y operaciones de control de procesos, ingeniería de análisis experimental. Esto nos damos cuenta de que ya es parte de todo un proceso, ¿no es cierto? Y es parte de un sistema, lo que nosotros estamos hablando. El instrumento está viendo, toma una acción, hace que se mida constantemente, etcétera, ¿no? Puede ser porque la temperatura ha sobrepasado ciertos niveles, por ejemplo, en el caso de un horno, ¿no? O de varios hornos que estamos trabajando, ¿verdad? Se enciende una alarma, se puede actuar, o le pasa la voz al ingeniero, ¿no? Que tome acción, lo llama. Automáticamente, esto se produce. Métodos de corrección de las entradas. Método de filtrado de la señal, método de corrección de salidas, otros. Vamos a ver eso. Lo que les hablaba hace un momento, de que todo instrumento influye en el circuito sobre el cual se está haciendo la medida, ¿verdad? Como consecuencia del consumo que éste tiene, porque se está moviendo, le decía que podemos extraer ese consumo o podemos adecuar el instrumento para que el consumo que va a tener lo extraiga de una batería interna el mismo instrumento. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿cómo se llama eso? Se llama, ¿qué teorema es ese? Teorema de la compensación. ¿Se acuerdan del curso anterior? Teorema de la compensación o sustitución. Se está aplicando justamente ese teorema en el caso que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? De que el consumo del instrumento lo extraiga de una batería interna. Una aplicación de ese teorema que hemos visto, que han visto ustedes en su curso anterior. O simple y llanamente, ante la presencia de campos exteriores, lo apantallamos el instrumento. Una caja de Faraday. Los campos exteriores, ¿verdad?, se traducen en corrientes, y esas corrientes, cuando tocan el instrumento, van a tierra. O sea, no entran a la parte del movimiento o a la parte electrónica que tiene el instrumento. ¿Ok? Entonces vemos de que existen diferentes mecanismos, o realimentación también. Realimentamos, ¿no? El instrumento tiene un sensor y automáticamente, si queremos tener una salida de tal magnitud, ¿no?, realimenta para tener la salida que nosotros estamos tratando de obtener. ¿Ven? O sea, hay diferentes mecanismos que nosotros vamos a ver. Ahí dice, por ejemplo, filtrado de la señal. Cuando la onda está demasiado distorsionada, ya no es una senoidal, sino está tremendamente distorsionada, y ustedes saben que como consecuencia, por ejemplo, de elementos no lineales, ¿no?, la electrónica, ha dado como consecuencia que la onda senoidal se distorsione, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos recomponer esa señal. Para recomponer esa señal, esa onda, nosotros filtramos los armónicos que están obstruyendo y que están dando como consecuencia esa deformación. La deformación, a través de la deformación de la onda podemos nosotros tener una idea si los elementos que están deformando la onda son de elementos capacitivos, elementos inductivos. El tercer armónico, por ejemplo, es propio de la presencia de saturación del núcleo de hierro, por ejemplo. Ustedes también en su curso anterior saben bien que el núcleo de fierro en un transformador lo que busca, ¿qué cosa es? Dar un canal a la línea de flujo magnético, ¿no es cierto? Es un cauce para que la línea de flujo no se disperse, ¿verdad? Entonces, las líneas de flujo siguen el recorrido del núcleo. Si nosotros ponemos más carga al transformador, ¿verdad?, la cantidad de líneas de flujo magnético va a aumentar, ¿sí? Y nosotros también sabemos que la permeabilidad es variable en un núcleo de fierro, bueno, en todos los elementos. En el único lugar en el cual es constante mu sub 0 es en el aire y en el vacío. Entonces se satura el núcleo y produce una distorsión de la forma de onda. Nosotros necesitamos eliminar esa distorsión. Vemos el espectro de ondas, ¿no?, y sabemos qué armónico está más pronunciado, y sobre ese armónico le caemos, ¿no?, para eliminarlo. Filtramos la señal. ¿Vieron? ¿No? Nuestro curso es interesante, es bonito, pero el asunto está en que hay que llevarlo al laboratorio para que se vean las cosas, ¿no? Ver los instrumentos y esta figura. Y ahora no es el momento de llevarlo por la situación que todos sabemos. Luego comenzamos acá a conversar sobre los diferentes instrumentos, primero los analógicos, instrumentos de bobina móvil, instrumentos de hierro móvil, instrumentos que siguen una ley cuadrática. Los de bobina móvil, como el multitester, por ejemplo, vemos los principios de funcionamiento, las partes constitutivas del instrumento de bobina móvil, comportamiento. Esto que puede ser desactualizado, ¿no?, porque es un instrumento analógico, es útil en determinados casos tener un instrumento de aguja. Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando entramos, más fácil, ¿no es cierto? Cuando vemos, por ejemplo, que un avión está en picada y está de caída, ¿qué es más fácil? Ver un instrumento electrónico digital en el cual los numeritos están saltando, que el de ver una aguja que se va al cero, o se va al máximo, no sé, dependiendo, ¿no? Es mucho más fácil ver la de la aguja. O cuando uno entra a una subestación grande y ve un montón de instrumentos, ¿no? Es más fácil identificar la aguja que ha pasado la zona, ¿no?, y ha pasado a la zona roja. Se identifica más fácilmente, de inmediato, cualquiera. No tiene que ser ingeniero o alguien, ¿no? Cualquiera puede ver lo que estamos nosotros conversando.
Por otra parte, los instrumentos de bobina móvil tienen un principio fundamental, ¿no? Es de las máquinas rotativas. Y por ahí puede más o menos enfocarse cómo debe construirse, de qué instrumentos, de qué elementos debe construirse para tener una mayor exactitud. Los instrumentos que siguen una ley cuadrática son el de hierro móvil, por ejemplo, que también lo vamos a analizar, ¿no? Constitutivos de instrumentos de hierro móvil, porque el principio de funcionamiento y característica de escala, la, generalmente estos instrumentos se construyen para ser utilizados como batímetros o bármetros, por el costo y por la facilidad que tienen de poder interpretar justamente la lectura. Tienen su bobina amperimétrica y su bobina voltimétrica, y cuando nosotros dibujamos el batímetro ponemos su bobina amperimétrica y bobina voltimétrica, ¿cierto? Los instrumentos electrónicos no tienen esas bobinas, tienen sus entradas, es cierto, pero los instrumentos electrodinámicos, uno de ellos es el que estamos conversando acá, lo vemos esto. Los instrumentos logométricos o de relación, el ohmímetro, melfacímetro, todos estos instrumentos son bastante conocidos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros los pasamos de largo porque decimos mejor es un instrumento electrónico, y verdaderamente es mejor, ¿no? En más de los aspectos que nosotros estamos analizando. Usted, yo y cualquiera puede leer lo mismo en un instrumento electrónico, la misma magnitud, ¿no? En cambio, en un instrumento analógico depende muchas veces de la posición de los respuestas diferentes viendo un mismo valor. Sí. Un ratito. Ahorita que se está bajando la batería. Y así pues por el estilo, jóvenes, métodos de medición, medidas por método de deflexión, comparación, sustitución, métodos diferenciales, vamos a ver nosotros eso. Miren, cuando yo quiero obtener, por ejemplo, el valor de una resistencia, muchos de nosotros tomamos dos instrumentos, pueden ser electrónicos o analógicos, ¿no? Hacemos pasar una corriente por esa resistencia y con un voltímetro medimos la magnitud de la tensión en esa resistencia y con un amperímetro leemos la corriente que pasa por ella. Estamos utilizando dos instrumentos para efectuar una sola medida, que es el valor de la resistencia. El problema, ¿en dónde reside? En que nosotros podemos aumentar el error porque tenemos dos variables para solamente obtener una respuesta. ¿Se ve? Entonces, si yo tuviese que hacer una medida de una resistencia, una bobina o lo que fuera, ¿verdad? Es preferible tener un solo instrumento. Imagínense, para obtener la potencia yo necesitaría una tensión, un voltímetro, un amperímetro y un cosímetro. Necesitaría 3 instrumentos para obtener la potencia que se está dando en un circuito, ¿no? Ahí diría, pues, la posibilidad de error ahí ha crecido. No estoy utilizando solo un instrumento, sino estoy utilizando 3 instrumentos, ¿verdad? Y el desgaste, por ejemplo, en los instrumentos, estos analógicos, se da. Y en los instrumentos electrónicos también. Todo en la vida envejece, ¿se da cuenta? Nada permanece constante. Por lo tanto, nosotros debemos de considerar esta situación, ¿no? Métodos de medición, medidas por métodos de deflexión, vamos a verlo, comparación, sustitución, métodos diferenciales, medidas de métodos de cero, potenciómetros, etc. En el caso anterior, ahora que veo aquí métodos de cero, ¿verdad? Sería mejor utilizar un puente, ¿sí? Ustedes han escuchado y saben del puente Weston, del puente Thomson, doble Thomson, del puente para medir pulsos, del puente para medir lo que fuera, ¿no? Hay puentes, ¿verdad? Es verdad que necesitamos de un galvanómetro o un instrumento finalmente, pero la probabilidad de error ha disminuido tremendamente cuando nosotros utilizamos puentes, ¿no? Después vemos instrumentos electrónicos acá.
los clasificamos, vemos los diferentes sensores, los diferentes transductores. Están basados generalmente en la variación que sufre un elemento como consecuencia de un cambio de temperatura, un cambio de luminosidad, un cambio de humedad, ¿de acuerdo? Tengo que tener un sensor, de todas formas. ¿Mm? Por ejemplo, si se está un condensador, para hablar así, un condensador, la característica de la capacidad, ¿no? Va a variar conforme nosotros cambiemos el aislamiento que tiene en el centro, ¿no? Dos placas paralelas y tenemos un aislamiento al medio. Pero si ese aislamiento lo cambiamos, varía el valor de la capacidad y la reactancia capacitiva. Ese simple principio, jóvenes, es utilizado en el caso de tener esos elementos sensores de humo o sensores de incendio. Claro, está bonitamente puesto todo para que se sienta rápido, ¿no? O los sensores que tenemos en las luminarias que tenemos en las calles. Ahí no hay una persona que esté prendiendo y apagando a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche conforme, ¿no? Nada que ver. Simplemente tienen sensores, ¿no? En el que cuando ya no hay luz, automáticamente cambia su valor. Puede ser el valor resistivo, ¿no es cierto? Y se enciende la luz automáticamente. En algunos casos falla, como seguramente ustedes han visto que se queda encendida toda la noche y todo el día una luminaria de este tipo, pero es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Esquema de bloque de instrumento digital. Bueno, acá vamos a analizar el instrumento, los instrumentos digitales por bloques, ¿no? El bloque que sensa, ¿de acuerdo? El otro bloque que puede ser que amplifica o que transforma esa señal a una señal eléctrica, el otro que amplifica la señal, ¿se dan cuenta? ¿No? Podemos entenderlo así. Amplifica la señal, el otro elemento que transmite, ¿no? La señal o que la codifica, ¿de acuerdo? ¿No? Nosotros codificamos la señal, no solamente la amplificamos, sino la codificamos, la transmitimos, y cuando va a ser leída, tiene que otra vez que convertirse al sistema digital que nosotros conocemos, ¿no? Para poder obtener la lectura. Lógicamente, hay una derivación para memoria, hay una derivación para transmisión, etcétera, ¿no? Pero tenemos todo un proceso allí. Nosotros tendríamos que verlo solamente por bloques, por eso dice esquema de bloques del instrumento digital, y analizamos por bloques qué es lo que hace cada una de las partes, ¿no? Todo eso. ¿Ven? Aplicación de las medidas eléctricas a la medición de calor, sonido, velocidad, desplazamiento, ya pues y ahí terminamos. Examen parcial, examen final, promedio de prácticas entre 3. Esta es la forma de clasificación. Este es un libro, Cooper, William, Instrumentación Electrónica, ¿no? Este Frank es más antiguo, ¿verdad? Sobre instrumentos analógicos puede ser el Frank, puede ser el Kinard, ¿no? Aquí el Cooper, el Wolf, también es bueno, instrumentación electrónica. Wolf, así como lobo, W-O-L-F, así Wolf, se apellida ese señor, este señor Cooper, también. Y este Frank y el Kinard puede ser para instrumentos analógicos. ¿Mm? La biblioteca tiene estos libros y ustedes pueden encontrar mucho de lo que nosotros podemos conversar en el curso en Internet. Lo importante está en analizar qué es lo que dice y si podemos conversarlo en clase, lo conversamos. ¿Mm? Ese es nuestro tema, jóvenes, del curso de medidas eléctricas 1. Acá yo les estaba por conversar esto, ¿verdad? Aquí son 4 prácticas. Promedio de prácticas, 4 prácticas que sale una nota, ¿verdad? Ahí sale una nota de promedio de prácticas. Aunque creo que la fórmula de calificación ahora está cambiada. ¿Mm? De todas maneras, podemos aquí darles un trabajo. ¿Mm? ¿Cómo es esta situación de las prácticas? Creo que la han cambiado ahí. Examen parcial y examen final.
Esto no, ya no hay promedio de prácticas aquí, ¿verdad? En todo caso, sea como promedio de práctica o sea por el examen final, yo quiero darles un trabajo, ¿no? ¿No? Para que tenga un determinado valor si solamente tenemos examen parcial y examen final, o para esta parte de promedio de prácticas. Lo que he venido haciendo antes, no en el último ciclo, ¿no? Esta era la fórmula correspondiente. Y aquí les dejaba un trabajo para que sus compañeros de ese tiempo, ¿verdad?, expusieran el mismo, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, de no ser este promedio de prácticas, voy a ver qué es lo que tengo ahí en el, ¿cómo se llama? En el Moodle, a ver cómo se ve este promedio. Si no lo veo y se lo digo de inmediato. Acá, de todas maneras, quiero darles el trabajo que consiste en lo siguiente, así es, ¿no? Para que lo hagan en un grupo de 3 o 4, de 4 de ustedes a lo más, ¿no? Por ejemplo, les diría, jóvenes, vamos a ver las pruebas que se realizan a un cable eléctrico, ¿no? ¿No? Entonces ustedes se remiten a la norma, en la norma correspondiente de cables, al cable eléctrico se le someten a tantas pruebas que dice la norma correspondiente, ¿no? Leen, aparece en la norma, ¿no? Si consiguen la norma, bueno, hay países que ponen la norma en internet, ¿no? La BDE está en internet, la IRAM está en internet, la UME española está en internet, ¿no? En fin, si no la consiguiesen, porque alguien puede decir, profe, no la consigo, cualquier tesis en el cual les hable de una subestación, por ejemplo, tiene que hablarle de las pruebas que se realizaron a los elementos que constituyen esa subestación. Si yo diseño, por ejemplo, una subestación, pongo un transformador, pongo un tablero, ¿no? Una puesta a tierra, pongo todas las cosas que ustedes imaginan que puede tener una subestación. ¿Qué tiene una subestación? ¿Verdad? Yo debo de decir, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La puesta a tierra, bueno, en domicilio la puesta a tierra a lo más puede ser de 25 ohmios, de acuerdo a normas. Pero en una subestación puede disminuir a menos. Debe disminuir a menos, de acuerdo a normas igual. Puede estar en 8, 5 ohmios, ¿no? Para evitar problemas de toque o de paso que pueda darse. Toque algo a alguien por el estilo, o esté sin una tierra correspondiente y da un paso y entre sus pasos, entre sus piernas, hay una diferencia potencial y le pasa corriente. ¿De acuerdo? En una subestación de fuerza mayor. Entonces tendría que poner una malla de puesta a tierra en toda la parte que corresponde, ¿no? A una distancia de la tierra más o menos de 15, 20 centímetros, para que el potencial de todo ese lugar sea el mismo. Y la persona camina encima, ni cuenta se da, ¿no? Pero su cuerpo no sufre la diferencia de potencial de la que estamos conversando. Ustedes vieron eso en física, ¿no? Ponían una carga al centro y tenían curvas equipotenciales. A eso me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Su cuerpo, física, pues, la carga, y su profe les dibujó círculos, circunferencias alrededor de la carga, las curvas equipotenciales. Entre dos curvas equipotenciales hay una diferencia de potencial, eso les dijo. Y es cierto, ¿verdad? Igualito es de lo que estamos conversando. Muy bien, entonces una puesta a tierra, por ejemplo, lo que trata de hacer en el caso que estoy conversándoles es evitar una tensión de paso. A eso le llamamos una tensión de paso, ¿no? 40, 50 centímetros más o tal vez un paso. No debe haber una diferencia potencial que pueda dañar a la persona que está caminando muy cerca a la fuerza de la que estamos conversando, ¿verdad? Y te toque, si por mala suerte toca algo, ¿no? Y pues para mala suerte en ese instante se produce una sobretensión, ¿no? Y el aislamiento falla, aislamiento que tiene un transformador, que puede ser aceite, puede ser el aire mismo, y entonces la persona puede ser dañada, ¿de acuerdo? Entonces se le pone una puesta a tierra y si sucediese algo como eso, la mayor parte de la corriente va a tierra. Y algo le pasará a la persona, pues, ¿no? Por tocar lo que no debe, pero no le causa mayor prejuicio, ¿no? A eso me refiero. Bien, en ese caso, seguramente ustedes van a ver en normas que ya los 25 ohmios que dice la norma domiciliaria, que todos deberían de tener, dice la norma, ¿no es cierto?
y que todos lo ponen en el plano y parece que nadie tiene, o muy pocos tienen, inclusive de edificaciones modernas. Deberíamos todos tener eso. Pero como máximo, la resistencia puesta a tierra es de 25 ohmios, como máximo, en la ciudad de Lima. ¿No es cierto? Y en una subestación depende de la potencia de la misma, potencia de cortocircuito o corriente de cortocircuito. Ahí entra a tallar, por ejemplo, lo que nosotros hemos estudiado del teorema de Norton. ¿Se acuerda de Norton? ¿No? Para medir la corriente de cortocircuito. Entonces nosotros medimos a la resistencia de una persona más o menos en cuánto está, dependiendo de cómo es que haga el contacto, está entre 800 y 1200 ohmios. Entonces, en base a eso, es que me van a decir, en este caso nosotros no lo hacemos así, sino las empresas eléctricas nos dicen la puesta a tierra en tal sitio tiene que ser de acuerdo a la potencia de tanto, y listo. Pero ellos lo han hecho, ¿no? Han verificado esto, y entonces la puesta a tierra en esos casos debe ser mucho menor. Y en los casos, por ejemplo, de protección de instrumentos o de equipos electrónicos, en hospitales, por ejemplo, ¿no? En hospitales puede haber el problema de que las luces, en fin, la iluminación que tiene, campos electromagnéticos que peguen contra los instrumentos sobre los cuales el médico tiene que estar seguro de que lo que están haciendo los instrumentos es correcto, me produzcan fallas en el mismo, o valores diferentes. Entonces hay que apantallar. Esa pantalla va a tierra, ¿se da cuenta? Para que esos campos electromagnéticos no penetren en los equipos que deben de trabajar en las mejores condiciones. Bueno, pues entonces podemos hacer un trabajo de puesta a tierra, pero indicando, ¿no?, valores. ¿Dónde aparecen los valores estos que estamos conversando? Aparecen en la norma, ¿no? Ya alguien ya lo hizo, ya lo puso y nos dice. Interesa el por qué se hacen las cosas, ¿de acuerdo? ¿Para qué se hacen las cosas? Entonces verifica la norma y dice, bueno, la puesta a tierra es de esta manera, solamente es necesario un pozo de puesta a tierra, poner dos pozos en paralelo, ¿de acuerdo? ¿No? Ya. Por ejemplo, en el aeropuerto nos dijeron en una oportunidad, bueno, para que trabajen bien los equipos acá, los equipos que se compraron ya hace años, ¿verdad? Que el valor de la resistencia puesta a tierra debe de ser menor a 1 ohmio. Conseguir menos de 1 ohmio es un problema, ¿no? Y nosotros garantizamos el buen funcionamiento de los equipos. ¿Se ve? O sea, nosotros estamos viendo que el valor no es constante, no es cualquier valor, tiene que ser acorde con la situación que nosotros estamos viendo. Diferencia muy importante en todo lo que corresponde a pruebas en la norma correspondiente. Tenemos norma nacional, ¿no?, para lo que estamos conversando, ¿no?, que está basado en la norma internacional, ¿no?, básicamente. ¿Mm? Y que, como ejemplo, para que ustedes tengan una idea, nosotros no tenemos todas las normas. Algunas pruebas, por ejemplo, no podemos hacerlas en la característica que dice la norma correspondiente. Por ejemplo, para ver una curva isolux, ¿no? Una curva isolux de una luminaria cualquiera, nosotros en el laboratorio tenemos un luxómetro. Podemos ver y graficar aproximadamente la curva isolux de una luminaria. ¿De acuerdo? Claro. Los gringos vienen y simplemente pantalla arriba, ¿de acuerdo? Tienen su máquina tremenda y automáticamente les dibuja la curva isolux con una exactitud mucho mejor de la que nosotros podemos hacer. ¿Vieron? Entonces, la norma está adecuada en muchos casos al país del cual proviene. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que somos los únicos, pero me refiero a nivel país, ¿no? Pero en algunos casos simplemente le tenemos que creer que lo que están enviándonos, ¿no?, es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, la norma puede decirnos determinadas cosas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, es un problema para nosotros leer la capacidad entre dos conductores en una canaleta de conducción. Cuando en la casa de cualquiera, por la tubería, la canaleta, circula una corriente, se produce una capacidad entre los conductores. Seguramente alguno de sus compañeros en electrónica, que está presente ahí, ¿verdad?,
¿no? Me va a decir que puede hacerse de esta forma, de esta manera. No, para eso estamos, no para escuchar o que averiguemos todos y veamos, ¿no? Pero debe ser sumamente complejo encontrar esa capacidad, ¿no? Depende del lugar, depende de la cantidad de conductores que están en la canaleta correspondiente, depende de la temperatura, etc. Bueno, pero la norma es para revisarles, para verla, y siempre que nosotros hagamos alguna prueba, nos referimos a la norma. La norma se modifica periódicamente, ¿no? Dependiendo del elemento que va, sobre el que se está trabajando. Entonces llaman a una persona de la UNI, llaman a una persona del Callao, llaman a una persona de la Católica, por ejemplo, para cable, ¿no? Llaman a una persona de Indeco, llaman a una persona de Alepsa, se sientan en una mesa, toman su cafecito, ¿verdad? Y leen las normas, ¿no? La pasada, la internacional, la BDE alemana, vienen acá, y creamos nuestra norma, o modificamos lo que ya tenemos de acuerdo al avance de la tecnología. ¿Ve? Eso es lo que hacen cada 3, 4 años, dependiendo del tema que se va a trabajar. ¿Mm? Pero es lo que hacemos. Como la norma mejor es la más moderna, y nosotros sabemos que la norma cuesta, ¿no? Entonces, no vamos a estar gastando pues en eso. Pero sí, cuando uno hace una prueba, siempre se refiere a la norma de contadores de energía de 1995. Ya pues, ¿no? No es la mejor, no es la última, pero cuando menos ha hecho las pruebas viendo las normas. ¿Se da cuenta? Muy bien. La encuentran en una tesis, la encuentran en internet o la encuentran en un colega, y si no la encuentran me dicen y yo puedo facilitarles alguna norma seguramente para que hagan un trabajo más adecuado. Y dicen así, ¿no? Los contadores de energía o los transformadores, por ejemplo, se les realizan todas estas pruebas, profe. Nosotros hemos visto de que estas dos pruebas, ¿no? Son interesantes y sobre esas dos hemos trabajado, pero a un transformador, es cierto, se le realizan como 15, 16, igual que a un contador de energía, ¿no? Pero hemos hecho solamente, hemos analizado estas dos primeras y se ponen a exponer. La idea es justamente que ustedes vean y conversar un rato, ¿no? Sobre lo que ha hecho, ¿no? Si ha conseguido, si tiene la buena voluntad y etcétera, es suficiente para el que habla. Pregunten a sus compañeros del ciclo pasado cómo ha sido, ¿no? Creo que todos están aprobados. Pero lo que necesito es el esfuerzo de que haga un análisis, aunque solamente sea teórico, ¿no? Porque cuando estamos en una situación diferente, nosotros íbamos al laboratorio, ¿no? Y hacíamos las pruebas. ¿Ve? Por ejemplo, un contador de energía, su característica varía con respecto a la variación del factor de potencia. Un batímetro también, ¿no? El error cambia si es que modificamos el factor de potencia, ¿no? Entonces tenemos batímetros o contadores de energía de alto factor de potencia y de bajo factor de potencia. Cada uno tiene su norma. ¿Vieron? Es súper interesante. Y si no encuentran, no pueden, conversamos de todas maneras acerca de lo que hacen, han conseguido, lo presentamos en la pantalla y todos conversamos un poco sobre eso. Aprendemos bastante. No hay otra opción en ese caso. Los trabajos seguramente formen grupos y se los doy la próxima semana para que vayan viendo. Ahí me dirán lo más antes posible, profe, no hemos encontrado, sí hemos encontrado, y vemos. De transformadores pueden encontrar fácil. De contadores de energía pueden, electrónicos y analógicos pueden encontrar igualmente fácil. De cables también hay. Todo lo que tiene un técnico, todo lo que tiene un electricista, un ingeniero, ¿verdad? Se somete a pruebas. ¿Ok? El casco que usa, los zapatos que usa, ¿no? La pértiga que hace, ¿no? Que desenganche un transformador, etcétera. Todo, absolutamente todo, se somete a pruebas. Las pruebas del casco no son solamente pruebas mecánicas, ¿no? Si le cae un golpe, ¿no? También son pruebas eléctricas a las que se le realizan. ¿Vieron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mm? ¿Qué cosa me quiere preguntar el señor Ramírez con calibración del equipo? ¿Está ahí? Sí, profesor, solamente era acorde a la pregunta que había hecho mi compañero.
¿El que le han hecho? ¿Ya le respondió o no le ha respondido? Sí, lo respondió. Bueno, siempre que tengan alguna pregunta, me escriben o me dicen, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Si la conozco, se la digo. Si no, pues traté de informarme si se refiere a mi curso, ¿no? Para responderles en la próxima clase, tal vez. Bien, jóvenes, ese es nuestro curso. ¿Mm? Si tienen alguna pregunta, a ver, tal vez. Profesor, una consulta con respecto a los grupos. Con respecto a los grupos, Si esos grupos ¿usted va a dar los grupos ya o cada uno puede formar grupo con? ustedes forman los grupos. Quiero que formen grupos entre colegas que se conocen, ¿no? Y que tengan una misma idea, ¿de acuerdo? Claro, invitamos a alguien que está un poco alejado, que es más callado, más tímido, también es recomendable, ¿verdad? Pero para que el grupo funcione y ustedes, dada la situación que vivimos, ¿no? Uno está por un lado, otro está por otro lado, va a ser más incómodo incluso entre ustedes mismos comunicarse, ¿ve? Y si son amigos se van a comunicar mejor. ¿Mm? Pero es a criterio de ustedes mismos. 4 personas forman un grupo, yo les doy los temas y comenzamos a trabajarlos mientras que voy dictando las clases, ¿no? En el tiempo, digo. ¿Mm? Tienen preguntas, hemos analizado esto, hemos visto lo otro, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo y eso pues, ¿mm? ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Vamos a ver un ratito. Quiero, esto ya lo hemos visto. Vamos a conversar un poco sobre esta parte de la medición. ¿De acuerdo? Bueno, se ve lo que estoy presentando, ¿verdad? Medición aparece arriba. Una medición es el resultado de una operación humana, etcétera, etcétera, mediante la cual se compara una magnitud con un patrón de referencia. Eso lo sabemos desde que entramos a la universidad y antes, tal vez. Lo que les decía, ¿no? Cuando alguien mide algo debe tener cuidado para no producir una perturbación en el sistema que está bajo observación. Por ejemplo, cuando se mide la temperatura de un cuerpo, se le pone en contacto con un termómetro, pero cuando se les pone en contacto, se intercambia energía en forma de calor entre el cuerpo y el termómetro. ¿Vieron? A ese nivel nosotros tenemos que poder hacer mediciones, ¿no? Dando como resultado un pequeño cambio en la temperatura de ambos. Se intercambia energía entre el elemento que nosotros utilizamos, ¿no? Y sobre el cual estamos realizando la medición. Hay un intercambio, dando como resultado un pequeño cambio en la temperatura de ambos. Así el instrumento de medida afecta de algún modo la magnitud o variable que se desea medir. En consecuencia, toda medición es una aproximación al valor real y por lo tanto siempre tendrá asociado una incertidumbre. Esto, ¿verdad? Y que es una aproximación. ¿Sí? No hay una medida exacta. ¿Mm? Realmente, las variables son definitivamente analógicas, todas, ¿no? Pero nosotros hemos digitalizado, digo, el ser humano ha digitalizado. Si antes para correr 100 metros ponían 10 segundos, después ponen 9.9, después ponen 9.87, etcétera, y así podríamos ir al infinito en el número de dígitos que puede tener un número, en el propósito de saber cuál de los que está corriendo va ganando, o va a ganar, o ganó. ¿Vieron? O sea, hemos digitalizado una señal que es continua. ¿Ok? Tal y como concebimos la ciencia, toda teoría tiene fundamento, tiene fundamentada su validez en la constatación con la evidencia experimental. Esto también, toda ciencia, constatación con la evidencia experimental, la cual está soportada en últimas, dice, por la medición de variables físicas. ¿No? Esta parte.
yo lo he subrayado, dice, sin la especificación de su rango de incertidumbre o fiabilidad, no contiene mucha utilidad en la ciencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Siempre que hagamos mediciones, ¿no? Vamos a con esto. Vamos, ¿cómo se llama? Poner la incertidumbre, la clase sobre la cual, del instrumento sobre la cual estamos trabajando, el nivel de error que puede ser aceptable de todo lo que estamos realizando. O sea, no podemos poner, salieron tantos voltios y listo, nada que ver. 80 voltios más menos 2 voltios, cosa que puede ser 82 o puede ser 78. Ese es el rango de incertidumbre que nosotros tenemos. No vale entonces que nosotros pongamos nomás un valor de 80, ¿no? Por decir. Y todos los instrumentos tienen características. Yo sé, y esto también tampoco les he dicho, en los laboratorios, esto es a nivel mundial, se tienen instrumentos de combate para que los alumnos y el profe y todos trabajen, e instrumentos para hacer pruebas para la calle. ¿De acuerdo? O sea, tenemos dos tipos de instrumentos. Es entendible, ¿no? Que el alumno y cualquiera puede equivocarse y hacer una mala conexión y el instrumento se malogra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos cuando estamos con la presencia física de ustedes, ahí los profes, les decimos, ¿no? Ustedes 4 o 5, lo que están por mesa, ¿verdad? Son responsables de los instrumentos, ¿de acuerdo? Verifiquen que los instrumentos están trabajando. Muy bien, verifica que los instrumentos están trabajando. Pero puede presentarse, dicho sea de paso, un error allí también. El instrumento puede ser preciso, pero no ser exacto. A ver si me dejo entender, ¿verdad? Yo tengo, puede ser electrónico, puede ser analógico el instrumento sobre el cual a ver qué fue.
Profesor, ¿me logra escuchar? Creo que no.